Hola, 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 muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están en este día viernes? ¿Ah? Bueno, buena canción, dice ahí. Hola, buenos días, profe. Buenos días, buenos días, buenos días, qué Buenos bueno días, profe. escucharlos, qué bueno escucharlos. Buenos Buenos días, días, profe. Vicente, Matías, también está ahí saludando. Buenos días, la Sofía también. Alison, Antonia, Catalina, Fernando, Ignacio también está aquí, Javier, Javiera, Josefina, bien, la mía también, Renato, Sayén, Simón, nuestro, ¿cómo es se me olvidó el correo de Simón, ahí tengo anotado, ¿ya? Algo de Pit, no me acuerdo ya. Sofía, Talita y Valentina, ¿ya? Muy bien, chiquillos, deseo que tengan un buen viernes, ¿ya? Un viernes bien agitado, el que tenemos hoy. Hoy nos seguimos acompañando en estas clases virtuales con el perro Chems, que está ahí también, en la esquina, ¿ya? Y hoy día, para hoy, tenemos que recordar la ejercitación en propiedades textuales y comprensión lectora. ¿Ya? Recordemos que nos hemos demorado en mandar los monitos del Bitmoji. Tenemos que hacerlo antes para hacer la actividad que yo les tengo preparada. ¿Ya? Pero, hoy día vamos a aprovechar de ejercitar un poco y de leer un poco también, ¿ya? Porque han pasado los días y no hemos leído mucho, mucho, mucho. Vamos a salir de aquí de la sala de espera y nos vamos a ir, aquí vamos a pausar aquí de nuevo porque se va a reproducir, nos vamos a ir acá, aquí al Classroom primero. Bien, aquí están los cursos, nosotros somos el primero medio, está acá, acá, Pixel Retro. Ya, aquí salen las actividades. Ya, no sé si a alguno de ustedes en la mañana les llegó el correíto de que hay una actividad nueva, que está aquí, para ustedes. Damos aquí el chat. Sí, sí, muy bien ahí, Sofía, muy bien ahí, chiquillos. Tenemos acá las 15 personas conectadas aquí dentro del Classroom. Si alguno de ustedes, chiquillos, no está dentro del Classroom, ¿ya? Me manda su dirección ahora en este momento por el chat para agregarlo. Vamos a ver quiénes están. ¿Quiénes están? Está Simón, Pixel Retro. ¿Ya? Está Javier Acuña también. Sí, sí, Sofía, es la tarea que vamos a revisar ahora. Está Alonso también, Alonso que arregló ahí el correo, muy bien. Josefina, está también Sayen, está Catalina, está Simón, está Mía, ¿ya? Demon Blaster. Vamos a ver qué es Demon Blaster. Sofía, Talita también, Martín, Renato y Sebastián. Y abajo, ¿quién más está? Anthony. Muy bien, ya voy a ir descubriendo quiénes son esos correos también. Vamos acá. Antonia, es usted. Ya, muy bien, Antonia. Trataré de recordarlo. ¿Bien? Vamos entonces al trabajo en clase. Les reitero, chiquillos, si es que no están aquí en este listado del Classroom, por favor déjenme su correo acá en el chat. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esta es nuestra primera tarea. Nuestra primera tarea. Bien. ¿Cómo va a hacer esto? Bien. Ustedes pueden entrar al Classroom desde, por ejemplo, si yo pongo acá, voy a entrar a la primera pestaña de Google, ¿bien? Y las aplicaciones de Google yo las puedo ver acá, en en esta pequeña rejilla que está ahí en la esquina. Bajo, y aquí está el Classroom. Y puedo entrar desde ahí. Esa es una posibilidad. La otra es que usted descargue la aplicación del Classroom y lo vea también en el celular. Son dos posibilidades las que tiene para entrar al curso. Al curso. Bien, vamos entonces acá. Supongamos que yo entré desde mi computadora. Estoy acá. Aquí está la tarea. Dice, estimados estudiantes, tenemos nuestro primer ejercicio en Classroom. No olvidar que estos formularios son acumulativos y muy importantes para nuestros aprendizajes. Al completar juntos los ejercicios de alternativas de verdadero y falso y preparar la escritura de las respuestas de desarrollo. Mucha suerte. Aquí la participación, por supuesto, es clave.
es clave, es clave, es clave. Bien, ¿cómo voy a realizar entonces mi trabajo? Mi trabajo, así. Voy a apretar acá, formulario de contenido. Ahí va a cargar inmediatamente entonces la pestaña de lo que tengo que hacer. Aquí está nuestro primer trabajo, entonces. Voy a ponerlo un poquito más grande porque para poder verlo. ¿Ya? Dice, estimados, hoy, de acuerdo con nuestros objetivos, realizaremos unos ejercicios, tipo que sean de resumir, formular preguntas, subrayar información clave, ejercicio de vocabulario desconocido y resolución de propiedades textuales. Recordemos que nosotros estamos adentrándonos, ¿bien?, en este mundo del análisis textual, ¿ya? Y por tanto tenemos también que reconocer también cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. Bien, poner mucha atención. Lo primero que tienen que hacer acá, donde está aquí la señorita con los lentes, esta es la tarea, tienen que poner su correo electrónico. Bien, aquí dice un campo obligatorio, por tanto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo voy a poner el mío en este caso. Ustedes cuando hagan el trabajo, tienen que poner el suyo. Ojalá el mismo que están usando, por supuesto, en el Classroom, ¿ya? Yo voy a poner el mío acá, para que me permita entonces continuar. Vamos más abajo. Dice texto 1. Leamos con atención para aplicar estrategias lectoras. La lectura es una actividad, dice el título entonces de este pequeño texto. Bien. Explorémoslo primero. Primero. Veamos acá. ¿Reconocen quién está ahí? ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? Enfrente de ustedes en su pantalla. Es un nugget Cosbel. Es el perrito Chems que está ahí, igual que ustedes, ¿ya? Dice, cuando me cuesta comprender un texto y hay un grito interior, abajo dice, screams in therapy, gritos internos. Oh, no puedo entenderlo, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos resolver ese problema. Ese problema. Bien, fíjense acá que el texto está intervenido, está subrayado, y hay una serie de preguntas que los van a acompañar, ¿ya? Preguntas que por supuesto tienen que ver con la comprensión lectora y tienen que ver también con el vocabulario. Veamos acá, vamos a leer, pongan mucha atención. Dice, la lectura es de un texto, se puede hacer con diversas estrategias. Si entendemos a lo que el texto dice, tenemos que tener en cuenta que es un mecanismo perezoso y reticente, que da como presupuestas una serie de informaciones que el lector debe tener recogidas en su diccionario particular y en su propia enciclopedia textual. Es decir, en el destilado de experiencias que su trayectoria de lector ha ido decantando en su memoria. ¿Bien? Tenemos algunas partes que están subrayadas, otras que están destacadas. ¿Bien? Hay una palabra destacada aquí, que nos puede perjudicar un poco el entendimiento, ¿no?, del texto. ¿Cuál es esa palabra destacada ahí? ¿Cuál será? ¿Eh? Tenemos ahí, tenemos que identificarla, está ahí con color violeta. ¿Mm? La palabra entonces es esta, la palabra reticente. ¿Habían escuchado esa palabra, chiquillos? ¿Qué significará? Ah, ¿qué significará esa palabra reticente? ¿Alguien tendrá la respuesta? Si es que no importa, ya lo vamos a revisar, ¿Bien? Continuemos. Profesor, Dígame. yo la he oído, pero no sé bien lo que significa. Ujú. Sí, puedes relacionarla con otra que quizá conozcas, como retener. Ah, retener. ¿Ya? Los textos ahí se hallan muy bien por hacer la referencia, ya retienen su información, yo tengo que descubrirla. Vamos más abajo. Dice, el lector debe cooperar con el significado del texto que trata de hacer aflorar, y para ello el autor ha previsto una serie de recursos de la lectura, de pistas, de signos, que señalan los elementos que hay que atender prioritariamente.
a modo de síntomas de su intención expresiva. Esto ocurre sobre todo en los textos literarios, en la poesía, cuyo discurso es muy elíptico, mucho menos, o de otra manera, en el discurso técnico de la ciencia o en el lenguaje jurídico administrativo. Los textos connotativos son susceptibles de ser leídos o interpretados de cuatro maneras posibles: de forma literal, alegórica, analógica y simbólica. Por ejemplo, en el refrán agua estancada, agua envenenada, el término agua puede entenderse en el sentido literal como en el líquido elemento, de forma alegórica como metáfora del temor. En sentido analógico, agua estancada puede ser la expresión de impulsos inconscientes, y en el sentido simbólico como imagen de inhibición, con las cuales la lectura de un texto se multiplica. ¿Ya? Múltiples lecturas. Veamos a ver si estamos entendiendo esta parte de acá, así, rápidamente. ¿Ya? Si yo tomo el significado de agua literal, por ejemplo, y recuerdo mis clases con el profe John, ¿ya? El profe John. ¿Recuerdas el profe John? ¿Ya? Eh, Literalmente, ¿cuál es el símbolo del agua en química? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Ah, ¿qué se sabe el símbolo del agua en química? En química. Muy fácil, muy fácil. Dos moléculas de y una de, ¿se acuerdan de eso? ¿Mm? De la parte del agua. El agua. Ya, el agua en sentido literal, por ejemplo, si lo tomamos desde la química, obviamente es H2O, ¿ya? Pero como dice el texto, hay múltiples formas de entender una misma palabra, ¿ya? Por tanto, ese es el desafío también, entenderlas desde muchas maneras. Vamos a las preguntas. Dice número 1, por favor, ahí vamos contestando con la letra en el chat. Dice, ¿qué quiere decir la expresión mecanismo perezoso en el texto? Mecanismo perezoso, veamos dónde está. Dice, si entendemos que en el texto, si entendemos a lo que el texto dice, tenemos que tener en cuenta que es un mecanismo perezoso y reticente, que da como respuestas una serie de informaciones. Veamos acá. Alguien dice la C, vamos a ver, dice, resolvamos. ¿Qué quiere decir la expresión mecanismo perezoso? Dice, A, que podemos leer relajados sin atención, a lo cual no perjudica la lectura. B, que los perezosos son los que escribieron el texto. C, que la lectura es un mecanismo que debemos accionar como actividad para comprender textos. Y D, que es imposible descifrar los misterios decimonónicos de la lectura. ¿Ya? Por supuesto, ahí Sayen tiene mucha razón, es la letra C. ¿Ya? La lectura es un mecanismo que debemos accionar con una actividad. ¿Ya? Nosotros no podemos solamente leer así, nomás, como quien pasa la vista por encima de las letras, sino que hay que penetrar, hay que volver entonces, ¿ya?, a hacer una actividad analítica de lo que estamos leyendo. Número dos, dice, ¿qué significa la palabra reticente en el texto? ¿Ya? Yo les dije ahí, reticente. Dice que debemos leer con pereza, ¿ya? ¿Qué debemos leer con desconfianza? Sé que debemos leer con confianza y de que debemos leer con una mirada crítica, ¿ya? Muy bien. Tenemos que leer con la confianza de que vamos entonces, ¿ya? Vamos a leer con confianza, ¿ya? Puede ser con confianza, chiquillos, o también puede ser también con mirada crítica. ¿Ah? Mirada crítica. Aquí quizá puse dos muy parecidas. Vamos a dejarla mejor en crítica. En crítica. Ya, recuerden entonces esa mirada de ese perro así como sospechosa. ¿Ah? La mirada sospechosa, ¿por qué? Porque en el texto siempre yo tengo que tener esa mirada crítica, una mirada de confianza también en mí mismo, ya, para leer el texto, ¿ya? Y para poder comprenderlo. Veamos cómo decía el texto. Decía acá, eh, tenemos que tener en cuenta que es un mecanismo perezoso la lectura, ¿ya? Que la lectura no puede ser entonces algo que yo lea así con pereza, con flojera, sino que tengo que descubrir, ¿ya?, críticamente, ¿ya?,
los significados que están dentro del texto. Vamos más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. 3. ¿Qué quiere decir el autor respecto a que el lector debe cooperar con el significado del texto? Ya, este es muy fácil. A, que, comillas, cooperamos con la comprensión si no sabemos el significado de las palabras. B, que debemos relacionar el léxico ya adquirido para aprender nuevas palabras. C, quiere decir que todas las palabras conocidas y desconocidas debemos buscarlas obligatoriamente en el diccionario. Y D, que debemos leer con lentitud como un perezoso y no lograr nunca terminar nuestros libros. ¿Ya? Muy bien ahí no leer como perezosos ayer, para nada, para nada, para nada. Tenemos que hacerlo como dice Antonia, ¿ya? Debemos relacionar el léxico, ¿ya? Así como me decían los profesores a mí cuando yo estudiaba, el diccionario interno, de todo lo que yo voy aprendiendo. ¿Ya? A recordar eso de que el aprendizaje, ¿ya? Es algo que yo tengo que ir relacionando. Cada texto que ustedes lean, tienen que recordar los significados para relacionarlo con un nuevo conocimiento. ¿Ya? Eso es muy importante. Y en cuanto al léxico, en cuanto a las palabras nuevas que yo voy adquiriendo, también, ya se van relacionando con las palabras nuevas que aparecen en cada clase, ya sea en lenguaje, ya sea en química, como dijimos antes, o en biología, en historia también, en todas las asignaturas. 4. Dice, la poesía es un discurso muy elíptico. ¿Qué quiere expresarnos esta oración? Ah, elipsis, ¿se acuerdan de eso de la elipsis? Veamos qué nos dicen las alternativas. Dice A, que la poesía al ser elíptica se vuelve repetitiva y repetitiva, por tanto nadie la entiende. B, que la poesía es un discurso que vuela y utiliza hélices para elevarnos por los sueños. C, que el discurso científico, técnico y jurídico provienen de la poesía. Y D, que la poesía como discurso utiliza el recurso de la elipsis, cuya característica es omitir información y, por tanto, los lectores deben descubrir su significado mediante estrategias. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Tendría que ser la última, ¿no? La elipsis, chiquillos, es un recurso literario, ¿ya? Que la poesía utiliza. Y muchas veces como la ocupa, los lectores dicen, falta información acá o no la puedo comprender. Pero es parte también de ese discurso. Recordemos que hay muchas características, muchas propiedades textuales que yo puedo ir aprendiendo. ¿Ya? A veces los discursos son elípticos, ya falta información o no, pero yo la puedo completar también a través de una habilidad, ¿ya? Que es la inferencia. ¿Ya? Vamos a ir aprendiendo eso también. 5. ¿Qué quiere decir que un texto tenga la propiedad de ser connotativo? No sé si ustedes se acuerdan de eso, la diferencia entre lo connotativo y lo denotativo. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Connotativo dice acá. A, que su significado es explícito y conocido por todos los lectores. B, que la gran mayoría de los textos puede leerse de forma connotativa y por tanto se le atribuyen múltiples significados. C, que un texto sea connotado. D, que el significado del texto sea totalmente desconocido por los lectores. ¿Qué creen que es esto de lo connotativo? Acuérdense de la diferencia de lo connotativo y lo denotativo. Si alguno no se acuerda, por favor, pregúnteme. Pregúnteme. ¿Ya? Cada texto, ¿ya? Cada palabra, las palabras como signo, van a significar cosas distintas. ¿Ya? Por tanto, muy bien Antonia, muy bien Sayena ahí. Ya, chiquillos, no se vayan quedando todos los que demás también. Las chiquillas están participando muy bien. Cada texto guarda en sí distintos significados, así como lo vimos aquí arriba en el agua. ¿Ya? Si se fijan acá, el autor del texto nos pone de que podemos leer de 4 formas posibles y diferentes. ¿Ya? Y por tanto yo tengo que saber moverme dentro de los significados, y saber qué pueden significar las cosas. Bien, veamos la última alternativa. La última. No, nos quedan 2 todavía. Nos queda una y la completación. Dice, 6. Significado de inhibición en el contexto. Acá, veamos acá. Este está bien difícil. Dice, agua estancada puede ser expresión de impulsos inconscientes
y en el sentido simbólico, dice, como imagen de la inhibición. Inhibición. El agua estancada, inhibición. Vamos a ver si podemos relacionar entonces esos significados. Vamos más abajo. Significado inhibición. Dice, como expresión simbólica, el agua inhibida sería agua detenida. B, como expresión simbólica, el agua inhibida sería agua en movimiento. C, como expresión simbólica, el agua inhibida sería agua podrida. Y D, como expresión simbólica, el agua inhibida sería agua para beber. ¿Qué habrá significado agua estancada ahí? Vamos acá. Veamos, Antonia dice la A. ¿Ya? ¿Quién más tiene otra respuesta? Otra respuesta. Veamos acá el chat. Concuerdo con la antes. Fue la A. Muy bien. Dice acá. Vamos arriba. Agua estancada o agua envenenada. Dice, según su significado simbólico, como imagen de la inhibición. ¿Ya? Inhibirse, ¿ya? Es como estar como adentro, estar como detenido. ¿Ya? Lo contrario de inhibición es exhibición, mostrarse. ¿Ya? Por eso se dice que las personas cuando son desinhibidas, ¿ya? Desinhibidas, se van a mostrar por todos lados, y cuando son introvertidas también, ¿ya? Tienen un carácter más inhibido, más, un poquito, quizás en el ámbito de la persona, ya un poco más tímido. Pero como estamos hablando de agua, y agua estancada, como dice acá, ya la palabra inhibido cambia su significado y se refiere a un agua que está detenida. ¿Ya? Detenida. Ustedes, por supuesto, no tienen que detener la lectura de sus textos, porque los textos son múltiples, son dinámicos, y yo tengo que saber las estrategias para poder comprenderlos. ¿Mm? ¿Qué les parece esto de que yo pueda leer de muchas formas una sola palabra? De la forma literal, alegórica, analógica y simbólica. ¿Ah? Uy, a veces uno quisiera que fuera un solo camino, ¿no? Pero en realidad el lenguaje tiene múltiples caminos y por eso también es tan entretenido. Tan entretenida la interpretación y la lectura nunca se va a detener por eso también. ¿Bien? Por eso se dice que la lectura es una actividad libre también, porque yo puedo y debo a su vez, también plantear muchas lecturas. Bien, vamos al 7. Dice, según el texto, ¿cuál o cuáles son las principales dificultades para comprender los textos? Menciona, caracteriza y da ejemplos. Bien, tratemos de resolverlo juntos. Pregunta. ¿Ah? ¿Tendré que ser perezoso para leer o no? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Vamos a recordar lo que dice el texto. ¿Tendré que ser solamente perezoso? ¿Ah? ¿Quién dice acá? ¿El chat? ¿Tendré que serlo? Ah. Dice, según el texto, ¿cuáles son las principales dificultades, dice, para comprender los textos? No, dice Matías. Muy bien. Voy a tratar de rescatar entonces, la referencia. Muy bien ahí, Mía. Dice, según el texto, ¿cuáles son las principales dificultades para comprender los textos? ¿Ya? La principal dificultad, ¿ya? Es que solemos, después ustedes, por supuesto, van a tener su propia respuesta. Yo les voy a dar aquí algunos tips. ¿Ya? La principal dificultad es que solemos leer de forma perezosa, ¿ya? Y no profundizamos en la complejidad de los significados. Cada palabra, vamos a comenzar con el lector, como decía él. El lector debe interactuar con el texto de forma que comparta sus significados, comparta
su, como decía acá, voy a tratar de rescatarlo. Siempre tienen que hacer esto cuando hagan una respuesta. ¿Ya? Cooperar era la palabra que estaba buscando. ¿Ya? Debe cooperar en la lectura. Dice, el lector debe interactuar con el texto de forma que comparta y coopere con la construcción de significados. ¿Ya? Por otro lado, los textos, ¿ya?, son generalmente connotativos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen múltiples significados. Vamos a poner eso entre paréntesis. Tienen múltiples significados. ¿Ya? Significados. Por tanto, debo aprender a interpretarlos. ¿Ya? Eso es muy importante, muy importante. Como esa palabra, esa frase, ¿no? Agua estancada, agua envenenada, puede significar muchísimas cosas, dependiendo también el contexto y dependiendo cómo yo las voy a leer. ¿Ya? Eso es muy importante. Veamos la respuesta. Dice, la principal dificultad es que solemos leer de forma perezosa y no profundizamos en la complejidad de los significados. El lector debe interactuar con el texto de forma que comparta y coopere con la construcción de significados, ¿ya? Construcción de significados, eso del diccionario personal, ¿no? Por otro lado, los textos son generalmente connotativos, tienen múltiples significados, por tanto debo aprender a interpretar. Ese es como el camino que debemos también seguir con respecto a lo que estamos realizando. Fíjense acá que aquí la barrita va avanzando, y entonces yo voy a avanzar a la siguiente página que está acá. Siguiente. Vamos entonces a continuar. Dice, recordar contenidos. Vamos a recordar algunas cositas que ya hemos visto, Esto es muy, muy, muy sencillo. ¿Ya? Pongamos atención para interactuar. Dice 8. La finalidad de subrayar es señalar las cosas importantes. No debemos olvidar esto. Si subrayas todas las palabras del texto, equivale a no subrayar nada, ya que estás diciendo que todo es importante. ¿Será esto verdadero o será falso acá en el número 8? Verdadero. Verdadero, verdadero. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a señalar entonces lo más importante. De hecho, en el ejercicio anterior también estaba señalado lo más importante. ¿Bien? Vamos al 9. Dice, la lectura es una actividad pasiva donde no nos fijamos en los propósitos ni nos preguntamos el por qué ni el para qué leemos. ¿Será eso verdadero o será falso? ¿Será verdadero o será falso? ¿Será falso, verdadero, falso, 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 falso? Muy bien, Antonio, falso, falso. No lean como perezosos. Está el perezoso diciendo... 10. Indica a qué se refiere la siguiente infografía. Dice, primero, lectura comprensiva, párrafo a párrafo, utiliza señales, palabras claves, que tenga sentido, resaltar con colores, dice reglas para subrayar. ¿Ya? Dice, estrategias de lectura, propiedades de coherencia, propiedades de cohesión, mecanismos de correferencia. Muy bien, Antonia, estos son estrategias. Estrategias, excelente, Vicente. Estrategias, ¿ya? Primero la lectura comprensiva, párrafo a párrafo, indicar las palabras clave, como yo siempre les digo, que tengan sentido, por supuesto, y resaltar con colores y utilizar señales o símbolos, ¿ya? Yo sé que ahora no estamos, por ejemplo, en clase con el papel y el lápiz a mano, pero si los tuviéramos, ustedes mismos estarían ahí rayando el mismo texto para poder comprenderlo. 11. Un texto es una unidad comunicativa estructurada, intencionada y por tanto dotada de sentido. Es emitido por un emisor en un contexto determinado y está dirigido a un receptor que codifica el mensaje. ¿Será eso verdadero? Muy bien, verdadero, verdadero. Usted mismo, Vicente. ¿Ya? ¿Cómo son esos sentidos del texto? ¿Es uno o son múltiples? ¿Que son uno o son múltiples, Vicente? ¿Ah? ¿Es uno solo o son muchos que puedo yo sacar de una misma palabra? ¿Qué cree usted?
Muchos, excelente, excelente, porque los significados suelen ser, Vicente ahí, suelen ser connotativos, connotar cosas, ¿ya? Por ejemplo, una palomita no solamente es un animal, ¿ya? Sino que también puede ser un símbolo de la paz, por ejemplo. Todo depende de cómo nosotros vamos a leer. Si puede ser una lectura literal, puede ser una lectura alegórica, puede ser, por ejemplo, una lectura analógica o simbólica, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo acá. Si yo menciono el fuego, 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 ¿ya? ¿Qué puede connotar el fuego? ¿Cómo yo lo puedo leer? Si dice una palabra fuego. ¿Ah? Llama. Ya, llamas, muy bien, puede ser literal. ¿Qué más puede ser? ¿Ah? ¿Qué más puede ser? Supongamos que esto es el fuego. Incendio. Ya también puede ser un incendio. Puede también así, por ejemplo, si yo estoy así en el fuego, ¿qué puede significar eso? ¿Ah? Tú ¿Qué puede estás en el frío. Muy bien, muy bien, muy bien. Puede connotar también calor el fuego. El fuego. Excelente, excelente. ¿Ya? Falta de calor también puede connotar cuando aparece el fuego. Claro, claro, claro. Y por ejemplo, si uno va a un parque y aparece un símbolo de fuego, ¿ya? Eso va a significar dos cosas, que uno puede hacer una fogata o puede, por ejemplo, aparecer el fuego con una X, ¿ya? Por supuesto, de peligro, que no podemos nosotros prender fuego entonces en un parque. Eso es muy importante. ¿Ya? Si ustedes se fijan, un solo significado, ¿ya? Una sola palabra, puede dar una múltiple significación, ¿ya? Y por eso yo tengo que aprender a moverme dentro de esos significados. 12. Dice, ¿qué propiedad textual se caracteriza en el siguiente fragmento? Dice, se refiere a la comprensión del significado global del texto, a la interpretación de signos, oraciones, párrafos y enunciados. Podemos concluir que considera la totalidad del texto. A través de esta propiedad podemos concluir y preguntarnos de qué se trata el texto, extrayendo sus ideas principales. ¿Ya? Cuidado ahí, Antonia, no solamente es el subrayado, es otra propiedad textual. ¿Cuál es la propiedad textual? ¿Cuál es la propiedad textual? Recuerda que el subrayado es una estrategia, Antonia. ¿Ya? ¿Cuál será aquí, dentro de la 12? Tienen que acordarse de este mecanismo, ya, veamos acá, La de profe, ya, veamos acá, profe, perdón, dice, no se preocupe, no se preocupe, ya, recuerden eso, tenemos dos propiedades, recuerden que es la coherencia y la cohesión, vamos acá, son las 9, ¿sí? Oh, verdad. Estamos tarde. Uf, me fui acá. Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta acá porque estamos atrasando al otro profesor. ¿Ya? Ya, muy bien. Es la propiedad de coherencia. ¿Ya? No se preocupe. Ahí nosotros vamos a continuar después este mismo trabajo, ¿ya? Ya, chiquillos, nos fuimos ahí, estábamos todos entretenidos haciendo la actividad y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Hola, profe, no creo que se vaya. No, profesor, dígame. profesor, yo la próxima clase, que es el día Ujú, miércoles, ajá, parece, ajá. yo no voy a poder estar, Ya, pero igual va a quedar aquí el trabajo Sayen, ¿ya? pero voy a participar las del viernes, las del jueves, o sea, las del miércoles yo ya no puedo. Ya. Vamos a tener que resolver eso. Igual mándeme un correo después explicándome, ¿ya? Bueno, chiquillos, nos vemos después. Chao. Chao, Chao, profe, profe, cuídese. Sí, Mía, muy bien ahí, Mía. Hay que terminarlo. Vamos a tener una semana. Ahí yo les voy a escribir en el Classroom, ¿ya? Chao. Chao, profe, cuídese.